aburrida, no tan solamente sea conceptos, sino hay que hacer como una dinámica y lo que voy a hacer primero es, a ver, primero voy a hablar algunos términos claros, precisos sobre lo que vienen a ser ángulos, iluminación, planos, y de ahí vamos a hablar sobre lo que viene a ser ejemplos, visto de, bueno, veo que hay concursos anteriormente que participan, en este caso los que me invitan, y, y vamos a hacer una comparación, qué podría haber faltado, complementado, o qué se habría podido complementar dentro de lo que vienen a ser ángulos, la iluminación o planos, para que dé ese complemento y tenga una buena, una mejor más, o digamos una mejor foto. Bueno, y de ahí ya, hablaremos, vamos a hacer una comparación con los ejemplos. Bueno, sin más que decir, primero vamos a hablar sobre conceptos sobre ángulos, iluminación y planos. En este caso, primero vamos a hablar sobre lo que vienen a ser planos para esta pequeña charla. Y bueno, hablar de planos, siendo más precisos, tenemos que detallar sobre planos fotográficos, ¿sí? No planos diferentes. En este caso, como estamos hablando de fotografía, planos fotográficos, donde hablar de los planos son las diferentes, la distancia, donde se va a ubicar la cámara que va a realizar las tomas, pero desde qué parte se va a tomar, en este caso desde el cuerpo, encuadrar la imagen, digamos, la distancia de la cámara, y dependiendo qué parte del cuerpo se va a mostrar dentro de la foto. Por el cual tenemos diferentes planos. Uno de ellos es el plano general, el plano en conjunto, plano entero, plano americano, plano medio, plano busto, primer plano y primerísimo plano. Creo que entre algunos, como que somos estudiantes o algún, capaz hayan escuchado, en su etapa de pre y sobre lo que son los planos. Bueno, acá también son lo mismo, solamente que hay que detallar, recalcar más que todo sobre la parte del sujeto, pero tener en cuenta, hay algunas veces muchos errores de que cuando debe ser, o sea, algunas veces se dice plano entero, medio, pero hay algunos errores que se tienen cuando realizan estos tipos de fotos, y eso lo vamos a ir viendo en cada plano, por el cual, como primer punto, tenemos acá el plano general, donde más que el plano general, algo claro, es donde se muestra el sujeto completo dentro de un entorno. Pero hay que tener en cuenta también de que existe el gran plano general. Algunas veces, muchas veces se confunde. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acá no lo había agregado, pero también hay el gran plano general y el plano general. El gran plano general es cuando es una imagen hacia lo infinito, o sea, no hay un punto preciso, un sujeto que recalque, que más que todo vaya hacia ese punto donde está de manera precisa. En este caso, el plano general es hacia lo más, no hay un punto específico, mientras que en el plano general hay un punto específico, y en este caso, como podemos visualizar en las imágenes, tenemos acá la persona que hay una que se está recalcando, hay un punto específico. Ahora, si la toma habría sido un poco más amplia a los laterales y no estaría viendo un punto específico, y la persona estuviera más adelante, en este caso en el castillo, podríamos decir que no hay un punto específico y se le podría considerar gran plano general, cuando es la toma un poco más amplia. De ahí tenemos lo que viene a ser la siguiente imagen. También, si se habría empleado un poco más la toma, se podría considerar gran plano, pero en este caso, como la toma está más cerrada, hay un punto específico, se le considera ya plano general, porque hay un punto específico, a un sujeto donde se está determinando. Bueno, eso hay que recalcar en lo que es el plano general. De ahí tenemos lo que viene a ser el plano en conjunto.
algo muy simple, diferentes ángulos, que eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero tenemos acá lo que viene a ser plano en conjunto, planos en conjunto, donde está una cierta cantidad de personas, para no ser tan redundante, entre sujetos, objetos en una distinta escena. ¿Cuándo se le considera en conjunto? A partir de tres personas. En dos personas no se le podría considerar en conjunto. A partir de tres personas ya se le puede considerar una fotografía en conjunto. Y como podemos visualizar, siempre tener en cuenta de que en estas tomas en conjunto, algunas veces existen tomas en conjunto cuando están caminando hacia adelante. Hay tomas, bueno, dentro del periodismo también, tomas gente que están en movimiento, y algunas veces existe el error de que de repente le mochan una parte del cuerpo, los brazos, y eso también hay que tener en cuenta. Siempre en las tomas hay que tiene que ser todo completo o ser no tan resaltante. Y bueno, eso podemos hablar sobre lo que es, en este caso, sobre el plano en conjunto. De ahí tenemos el plano entero, donde ya acá ya es un poco más detallado. Si hablamos del plano, el plano general, donde se especificaba un sujeto, acá ya está más específico, pero ya se va a enfocar principalmente desde la parte, desde la cabeza hasta los pies. Todo enfocado solamente en el sujeto, en la persona. Y ahí ya se puede hacer de diferentes ángulos. Podemos visualizar acá una imagen, como ejemplo, que ya había visualizado, que está desde un ángulo contrapicado, o acá frontal, o también acá que podríamos considerar cuando está en una fotografía en acción, que está interactuando, pero se le puede considerar una en plano entero. De ahí tenemos el plano americano, o también llamado plano medio corto, medio largo, donde va desde las rodillas hasta la parte superior de la cabeza. Simple, todo a partir de las rodillas hacia arriba, hacia la cabeza, es plano americano. Como podemos visualizar, acá hay unos ejemplos de una película, y también acá que podemos visualizar. Bueno, ahí tenemos el plano medio. En este plano ya va desde la cintura hacia arriba. Ahí podemos visualizar diferentes acciones, en este caso relacionado con fundamentos, fotografías de medicina, podemos visualizar en cada acción que están realizando, y en esta toma va desde la cintura hasta la parte superior de la cabeza. Simple. De ahí tenemos otro plano que viene a ser el plano busto. El plano busto va simple desde el pecho o busto hasta la parte superior de la cabeza, donde acá hay que tener acá en estas tomas se tiene libertad. Cuando yo digo que se tiene libertad en estos planos, es que de acuerdo a términos y fundamentos dentro de la fotografía, es que tienes libertad al poder de repente, como podemos visualizar en esta imagen del en medio, de repente puedes cortar una parte de los brazos en la toma, que no, de repente simple, desde el pecho hasta el rostro, normal. O sea, no hay problema. No es como podemos decir un plano americano o un plano medio y de repente no se nota el brazo a la hora de tomar la foto, no se tomó el brazo y sale cortado. Ya, en este caso, en estas tomas, tienes un poco más de libertad, porque ya puedes dentro de los fundamentos, normal se puede realizar estos tipos de toma, sin saliendo los brazos, pero sacando enfocado el rostro y todo eso. Y bueno, como estaba mencionando, vas desde el pecho o del busto hacia la parte superior de la cabeza. De ahí tenemos el primer plano, o también llamado el plano del DNI. Todos creo que nos han hecho estas fotos que va desde la parte de los hombros, cuello, hasta la parte superior de la cabeza. Del principal sujeto, como podemos visualizar en la imagen. De ahí tenemos el primerísimo plano. Estos son ya más para resaltar el rostro,
ya no esos sentimientos. Y bueno, si vamos desde el concepto, la imagen, este plano que busca transmitir más que todo el concepto, las emociones en las personas, donde podemos visualizar, en este caso, que esta persona está, ese dolor que está transmitiendo muy cercano, y donde la toma es simple hacia el rostro. Ahora, también dentro de los planos tenemos el plano detalle. El plano de detalle ya es muy cercano al rostro o cuerpo. Más que todo muestran esos rasgos principales, más detallados. Puede ser de repente un lunar, o también puede ser simbolización de unión, como podemos visualizar en la imagen, el ojo, o que están tocando una guitarra. O sea, son más, es un plano más a detallar, algo preciso, concreto. Ahora, eso podemos hablar todo lo que viene a ser en conceptos sobre lo que son planos, y de ahí tenemos sobre lo que viene a ser ángulos. Ahora, una vez que ya sabemos lo que son planos, todo, un elemento para que sea una buena foto y complementar, tenemos que saber mucho sobre lo que son ángulos. Ese es un elemento muy complementario para llegar a una buena foto, donde podemos hablar que dentro de los ángulos se define como la posición de la cámara respecto al sujeto, y determina cómo se percibe visualmente. O sea, el ángulo, más que todo, es en qué posición poner la cámara, y determinar qué busca percibir visualmente. Es decir, de repente quiero percibir altura, poder, profundidad, neutralidad, vulnerabilidad. A través de los ángulos se le puede transmitir eso. Por ejemplo, para ir adelantando un poquito, si yo digo neutralidad, va a ser un ángulo frontal, directo, pero si quiero vulnerabilidad, de repente va a ser un contrapicado. Bueno, es algún ejemplo para ir determinando lo que son ángulos. Y bueno, ahora vamos a ir punto por punto sobre lo que son ángulos. Bueno, hablar sobre el ángulo frontal, como estaba mencionando, es simple. Es directamente entre el rostro y la persona, o el sujeto, o el animal, etcétera, que donde está directamente cámara y rostro, donde se va a mostrar. De ahí tenemos el ángulo picado, donde en este caso la cámara ya no va a estar directo, frontal, sino va a estar a 45 grados hacia la parte superior. Superior, donde más que todo, como estaba mencionando, este ángulo más que simboliza y busca transmitir más que todo vulnerabilidad, un poco más, ser más pequeño, inferioridad, lo que podemos mencionar. Ahora, también tenemos el cenital. El cenital ya más que todo, esta es una toma más profunda, que al ser 45, el picado 45, el de acá ya es 90 grados. Directamente, de manera directa, desde la parte superior hacia abajo, se realiza la toma. Muestra las escenas desde la parte superior completa. De ahí tenemos el contrapicado. Ahora, como en este caso mencionamos desde la parte superior, ahora vamos desde la parte inferior. En este caso, la cámara está ubicado 45 grados, pero de manera inferior, hacia la parte inferior, donde, ¿qué busca simbolizar este ángulo? Más que todo busca percibir más grandeza, dominio, poder, más que todo en estas tomas. Y de ahí, siendo el ángulo más completo, 90 grados hacia abajo, tenemos el nadir. De la cámara se posiciona hacia abajo de manera completa, vertical hacia arriba, y genera una percepción más de altura. Si en el contrapicado percibía grandeza, dominio, en el nadir se percibe más pero más que todo, una extrema altura. Más que todo. Bueno, acá tenemos un gran ejemplo, como podemos
visualizarlo de lo que viene a ser cenital, picado, normal o frontal, contrapicado o nadir. Bueno. Ahora, tenemos acá ejemplos claros dentro de la medicina, un natural o frontal, normal. El número 1 podemos visualizarlo. De ahí tenemos acá lo que viene a ser un nadir, desde la parte inferior, un contrapicado, un picado y lo que viene a ser un cenital. Claro, muy ejemplos precisos para tenerlo en cuenta. Ahora, de ahí tenemos lo que vienen a ser iluminación. Ya tenemos muy claro lo que vienen a ser planos, lo que son ángulos. Ahora, para que se complemente y tenga ese mayor resalte, la iluminación es algo muy complementario también dentro de la fotografía, donde dentro de la iluminación ya es otro mundo también muy aparte, muy grande, de muchas cosas de saber, pero así he traído a forma de resumen para tenerlo claro, estos fundamentos. Y dentro de la iluminación podemos mencionar, existen, primero hay que tener en cuenta que dentro de la iluminación tenemos dos iluminaciones dentro de la fotografía muy claras. Estos dos tipos de luces, natural y artificial. La natural, que es propiamente de la naturaleza, que lo podemos no controlar, o sea, es más que todo una luz dura, donde es propiamente del día, mientras que la artificial son a través de elementos complementarios, propiamente generados por el hombre, donde podremos mencionar dentro de la fotografía desde un flash, si hablamos de iluminación relacionada a fotografía y tipos de luces, tenemos desde un flash hasta cañones de luces o espadas de luces, y bueno, ya ese es otro mundo muy aparte de complementar, mientras que en la natural no hay casi un control dentro del tipo de luces, pero tenemos también los rebotadores, que se busca controlar la luz. O sea, dentro de los tipos de luces tenemos las naturales, que no se puede controlar la luz, y las artificiales sí, que se puede hacer una luz más dura, una luz más suave, difuminado, y etc. Bueno, teniendo claro estos ejemplos que estaba comentando, que estos tipos de luces, que existe la natural y la artificial, tenemos de ahí la intensidad. Como ya estaba comentando un poco en ejemplos anteriores, tenemos la intensidad de luz. Existe la intensidad dura y suave. En la dura siempre vas a encontrar, está muy relacionado con la luz natural. La luz que siempre cae muy directa, bueno, en este caso la fotografía hacia los personajes, mucho resalta, en este caso, el color, como podemos mencionar en esta imagen, el color que está muy fuerte, muy saturado, o también el siguiente que está muy saturado, el negro y el blanco en la parte del en medio. Es una luz dura. Mientras de ahí tenemos la luz suave, donde ya se puede difuminar, degradar, la luz ya no es tan fuerte, y eso es mayormente realizado a través de una ya con la luz artificial. Está muy relacionado con la luz artificial, donde se puede difuminar, degradar la luz. Y eso podemos hablar, comentar sobre lo que viene a ser dentro de la iluminación, la intensidad. Ahora, de ahí tenemos esquemas de iluminación. Dentro de los esquemas de iluminación, acá vamos a trabajar con lo que viene, por ejemplo, con un flash, o digamos, queremos hacer unas fotos y de repente no tenemos un flash, que es muy profesional, y de repente con un celular, también. Y en este caso de esquemas de iluminación, cada esquema que se busca realizar tiene un concepto, un significado. Así como el ángulo tenía un significado, en la iluminación también tiene un significado. Como podemos mencionar el esquema de iluminación, en este caso tengo mi personaje y de manera lateral está en este caso la iluminación que está aquí acá. En este ejemplo, como pueden mencionar, es un flash, pero
digamos, puede ser un celular con una iluminación, linterna, etcétera. El objetivo es recortar, hacer un recorte, la mitad del rostro, o como podemos visualizar, la mitad del rostro iluminado y la otra mitad totalmente oscuro. ¿Eso qué busca significar más que todo? Un efecto de misterio. Misterio dentro busca significar en la fotografía. Ahora, tenemos otro punto que viene a ser el esquema de iluminación picado, donde en este caso fue una luz directa lateral. En el picado va a ir igualmente, como había mencionado en los ángulos, 45 grados hacia la parte superior y cayendo hacia el rostro. Eso más que todo que busca dar ese significado, un efecto de suspenso. Suspenso dentro de la iluminación. Perdón, dentro de la fotografía. Y tenemos otro esquema de iluminación. Bueno, en esquema de iluminación entre unos cuantos, porque existen más de 30 esquemas de iluminación, porque con la luz se puede jugar varios puntos, transmitir también diferentes transmisiones de significación en la fotografía con el esquema de luces, pero ahí tendría unos cuantos, los principales más que todo. Y bueno, prosiguiendo, tenemos acá otro esquema de iluminación que viene a ser el frontal. El frontal simple es una luz directa, iluminarlo todo el rostro, directo, simple, algo preciso, algo que busca significar solamente detallar el rostro bien iluminado. De repente también se puede jugar con la iluminación de repente ser un poco más suave o dura, pero también le puede trabajar con la edición. De ahí tenemos el cenital. El cenital, más que todo, la luz en este caso va a ir desde la parte superior. Se va a notar todo lo que es la parte desde la frente, los ojos apenas, y la parte de abajo ya se nota totalmente una sombra. En este caso vas desde la parte superior. Este esquema de iluminación que es cenital. Y tenemos el siguiente esquema de iluminación que es un contrapicado. Así como en el anterior, en el cenital iba desde la parte superior, de arriba hacia abajo, el esquema contrapicado va a ir desde la parte inferior, pero con 45 grados de iluminación. Como podemos visualizar, acá está el sujeto, el objeto. La luz contrapicada no está de manera directa hacia abajo, sino está 45 grados. Bueno, en este caso están que lo posicionan con una luz de relleno para que complemente. Y el fotógrafo que está realizando la fotografía. Lo que principalmente nos enfocamos en el sujeto, la luz contrapicado y el sujeto. Ya la luz de relleno, haciendo un poco ya más, ampliando un poco más el tema de relleno, es algunas veces cuando, para que de repente crea, a ver, digamos, mucho los ojos. Con la luz de relleno haces de que se ilumine más los ojos. En este caso está utilizando una luz de relleno para que se ilumine, pero no tan fuerte la luz, para que se note principalmente la luz de contrapicado. Bueno, ahora una vez que, como había comentado, una vez que ya hablamos todo sobre estos conceptos de lo que viene a ser ángulos, planos, iluminación, algo preciso, porque iluminación es bastante. Vamos a hablar de algunos ejemplos que había visualizado de ediciones anteriores, que en este caso lo que me invitaba, y que podría haber complementado dentro de estas fotografías para que tengan esos pequeños detalles para que pueden ser complementarios. Bueno, una de ellas tuve por acá, encontré lo que viene a ser esta fotografía, que está más que todo enfocado con el concepto manos que asisten con la humanidad. Bueno, así como puedo visualizar la imagen, está muy genial,
El trabajo de iluminación está genial. Eh, en este caso, podría haber repente, en este caso el ángulo, de repente, el frontal está genial, solamente que la ubicación de repente un poquito más a la derecha, para que no corte a la persona. Y de ahí en esta fotografía está genial, el trabajo de iluminación está genial, eh, de acuerdo a lo que quiere transmitir, porque también de repente algunas veces hay el caso de la iluminación blanco y negro, de repente quiero transmitir vulnerabilidad, inferioridad, y el blanco y negro son muy geniales para transmitir. Acá el único detalle es de no recortar tanto las personas, que salgan, en este caso, el doctor médico, no debe estar así recortado. Y ese es el detalle, pero de ahí la fotografía está genial. Y en esos detalles hay que tener siempre en cuenta dentro de nuestros ángulos y planos. De ahí tenemos otro, podemos mencionar como plano, un plano en conjunto, está contrapicado, y se muestra a todos. Yo creo que podría haber sido un poquito acercarse más para que resalte a las personas y de repente colocarse en el medio para que no salga esta parte lateral y se noten todos en conjunto. Y tenemos otra fotografía acá, manitos que dan consuelo. Bueno, la fotografía está genial, la acción está genial, solamente que el detalle yo creo que también hay que tener en cuidado el ángulo, o sea, de repente mostrar, en este caso a la doctora o el estudiante, el rostro, en este caso se está mostrando y a la niña en la acción, solamente está de espaldas, solamente se ve el pelo, la parte exterior, y en este caso también debería haber hecho un movimiento, de repente haber sido un ángulo más hacia la derecha, y de repente frontal o un contrapicado podría haber sido, y habría quedado también genial esa fotografía. Pero en lo que viene a ser acción está genial en la fotografía que le han realizado en esa acción. Y tenemos otra fotografía acá que estaba visualizando. Bueno, creo que es más que todo como una fotografía en acción. Esta fotografía en acción, bueno, menciona servicios con el corazón aprendiendo con el alma. Podemos mencionar que hay que ser un poquito más detallado. O sea, está genial la acción, pero cerrar la toma. Cerrar un poco más la toma para que se muestre la acción. En este caso están que el plano, claro, si vamos desde el plano, está muy amplio. Que cerrar un poco más. De repente hacer un plano entero o en conjunto. Podríamos hacer más que todo en conjunto. Es una toma en conjunto, pero desde repente un poco más a la derecha habría sido genial para que también se tome en cuenta de repente de pacientes ese cartel que hace que resalte, porque la toma sí está un poco muy amplia, y de repente también se habría podido jugar con la colorización, la iluminación, de repente bajar la saturación, blanco y negro, podría haber jugado también. También hay que tener en cuenta la ubicación de la foto, también ubicar la persona que está realizando la acción, que está explicando, y más que todo en ese detalle hay que tener en cuenta. Yo creo que la foto debería ser, para que sea un poco más resaltante, en este caso está ubicada en este punto, si se habría ubicado en este caso al frente, acá, en la fotografía, y tomada hacia acá adelante, podría haber caído una fotografía muy genial. También se podría jugar con la saturación, 20 blanco y negro. De aquí podría haber sido
de repente los niños, bueno, de acuerdo a la descripción, pequeñas gotitas, grandes futuros, de repente habría podido ser genial de repente los niños que estén jugando, interactuando con la gotita de sangre y habría sido una buena fotografía. Bueno, entonces hay que recalcarla, posicionar las tomas, o sea, porque esta toma más está direccionada hacia una toma en conjunto, pero que todos se complementen más que todo. Este también hay que haciendo una comparación dentro de los planos y ángulos, podría ser una frontal, pero que salgan todo, tener en cuenta que no sea, digamos, cortado todo la persona, en vez de salir todo completo. En este caso está explicando, está genial, pero de repente el paciente habría sido un poquito más amplio, que sale todo completo. El de acá está muy genial. Podría haber el segundo latido, depende un poquito, subir la saturación. Como mencionaba en los anteriores, bajar la saturación. El de acá habría podido repente subir un poco la saturación. Está genial lo que viene a ser el ángulo, el plano, en la acción, el momento. De repente, como estaba mencionando, subir un poco la saturación. Cuando digo subir la saturación, un poco más ser resaltante el color. Y se resalta mucho más genial. Y tenemos también otra imagen por acá del llanto de la vida. Está muy genial en acción. Es casi lo mismo que decían. Acá, por lo que veo, le han subido la saturación un poco más colorido. Acá también se ve un poquito más colorido. Queda, porque en el momento preciso la toma que está realizada está genial. El de acá también está muy genial la fotografía, la sensibilidad, el pilar de una vocación de servicio. También se habría podido un poquito subir la saturación, el color, y de repente mostrar al niño. Podría haber sido genial para la foto, pero igual está muy genial la foto. De repente también reducir un poco la toma dentro y mencionando lo que estaba mencionando, de repente un plano más entero. Siendo que es un plano, un americano, pero un poco reducir, esta que le da mucho cielo, y reducirlo, que sea un plano americano completo, o sea, desde la cabeza hasta los rodillas. Acá tengo otra fotografía. Me parece genial esta fotografía, cuando de repente, si se le sube la saturación, de repente se pueda recalcar los globitos que se está soplando y de repente subir la saturación y se va a notar, y de repente un poquito moverse hacia la mano derecha para que se note lo que viene a ser la persona que también está soplando, en este caso la doctora, para que resalte también que salga en la toma. Pero la fotografía, el ángulo está genial. El de acá también, creo que de repente podría haber sido recalcar la acción, porque de repente está que no se nota tan exacto que se está buscando resaltar. O sea, está en acción, ayudándolo, está que buscándole, enseñándole algo, pero no se recalca tan exacto. De repente un poquito más reduce la toma. Y de ahí tenemos esta fotografía. Esta última fotografía me pareció en conjunto genial. De repente un poquito más al medio y de repente jugar con la saturación, reducir blanco y negro, y habría quedado genial esta fotografía. Porque me parece muy genial en ese movimiento día a día. Está genial esta fotografía. Y bueno, y acá tenía la última fotografía. Bueno, para ya terminar, creo que dentro había mencionado, bueno, acá también había puesto, pero creo que no salió, mi red para puedan seguir cualquier cosa.
ya que es una fotografía del año 2024, bueno, para mencionar, año donde también participé de un concurso de fotografía organizado por la propia universidad desde el área de responsabilidad y la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Nacional de Trujillo, donde, bueno, como parte de género, violencia contra el género, justamente me hizo recordar que iba a dar esta charla justamente hace un día, hace 2 años, un día fue un 2, que también gané un concurso sobre lo que es fotografía, entre varias fotografías que fueron geniales. Tuve esta acción de ganar esta fotografía, con esta fotografía, eh, que es violencia contra el género, donde, bueno, analizando un poco esta fotografía, que están de manera cenital y donde cada rosa no se llegue a marchitar. También hay que tener en cuenta la composición dentro de la fotografía, pero ya ese es otro tema muy aparte. En este caso, dentro de lo que nos he centrado, sobre ángulos, que era cenital, es un ángulo medio, y una iluminación más que todo dura, jugando con el negro. Y lo que viene a ser el blanco en cada rosa que no se marchite. Bueno, para comentar sobre, justamente me hizo recordar hace 2 días atrás, fue que había ganado, pero hace 2 años, en este concurso que fue organizado por la Escuela de Comunicaciones y de la Universidad también, de la responsabilidad. Y bueno, sin más que decir, esto ha sido todo. Mi participación en esta exponencia. ¿Alguna consulta o duda? Pueden comentar.